Muy bienvenidos. Hoy para hacer esta corta transmisión vamos a pedir en primer lugar permiso desde un lugar muy amoroso y muy, digamos, muy íntimo al reino sutil, al reino débico. En particular vamos a conectar en este momento con el reino de las hadas y todo lo que implica justamente lo que vibra en relación a su misión, su tarea, su propósito, su, digamos, su canal de sanación en relación a la conexión con los seres encarnados. Hay mucha información justamente para develar. Adelanto, no lo vamos a estar haciendo en el video porque justamente dado que es información sagrada y de mucha sutilidad, esto es importante justamente ahondarlo en un espacio, digamos, de intimidad y de cuidado, como siempre se hace cuando se estudia, se ahonda en ciencias sagradas, ¿sí? Porque aquí comienzan a aparecer sutras, cuestiones a nivel de despertar, de activación, aperturas de portales y demás, y obviamente en lugares, digamos, tan despojados, sería poco cuidadoso, ¿sí? Poderlos abordar. De todas maneras, sí vamos a dar introducción a algunos puntos que sí podemos mencionar, y que justamente tiene que ver con los cuentos de hadas. Porque se supone que los cuentos de hadas son cuentos infantiles, ¿verdad? Eso se nos ha dicho. Y bueno, y se supone que son cuentos que hemos utilizado o que nos han leído y hemos leído en su momento cuando éramos pequeños, ya sea para dormir o para relajar o para conectar con un espacio de creatividad, ¿sí? Un espacio de sueño, un espacio de apertura de umbrales. Más allá de esta intención, esto representa como un muy pequeño y acotado aspecto en relación al alcance, extremadamente acotado, porque en realidad la riqueza de los cuentos de hadas transita por otra, digamos, por otra vereda, por otro espacio, porque justamente son textos sagrados. Ahora vamos a aclarar que no todos ellos, ahora vamos a ver qué pasa con este tema, pero son textos sagrados en donde hay mucha información encriptada, es decir, em, transmitida en clave, transmitida a través de simbología sagrada, a través de geometría, a través de un montón de disparadores que hacen que justamente aquel que entra y quiere profundizar y se entrega y busca, digamos, se permite la exploración sobre estos espacios multidimensionales, justamente, es que uno va recogiendo, ¿sí?, esta claridad y empieza a encontrar cuestiones, pistas, claridades, afirmaciones, secretos que no solo tienen que ver con ese texto o la intención de transmitir una información de trascendencia, sino que es aplicable a su vez a nuestra vida cotidiana, a nuestro proceso evolutivo. Entonces, por eso justamente es como información en clave que está por detrás de esa cortina, así, de ese telón del había una vez, etcétera, etcétera. Bueno, primer detalle importantísimo, ¿a todos los cuentos les ocurre esto? No, son algunos, son determinados cuentos, otros no. Algunos ya comienzan como digamos, a, a distorsionar esta pureza, digamos, a nivel de información, y empieza a aparecer información y algunos aspectos que ya empiezan como a ensuciar un poquito ese escenario. Y hay otros que directamente podemos tomarlos simplemente como cuentos, relatos, digamos, sin una trascendencia justamente de revelación, ¿sí? Un aspecto importante aquí no solo tiene que ver con la información que habita en el cuento, sino
¿Qué ocurre cuando uno lee el cuento o cuando se nos lee el cuento? Ver si esto es igual, si da lo mismo o no, ya de por sí adelantamos que no, no es lo mismo, ¿sí? Que lo lea yo o me lo lea otro. No da lo mismo que me lo lea cualquiera. No da lo mismo el ámbito, ¿sí? En el cual nos encontramos en ese momento de lectura o en ese momento de escucha, digamos, de ese cuento. Entonces, todos estos detalles, justamente, para el que quiere y está interesado, lo estamos abordando a través de espacios, ¿sí? Cursos de capacitación en el tema. Los abordamos en detalle, primero con preparación y, digamos, y limpieza del campo energético, como siempre es importantísimo hacer antes de revelar, justamente, antes de generar un movimiento de iniciación, ¿sí? Porque justamente hay que cuidar mucho estos espacios para que sean espacios de contemplación. Hay otro detalle que sí podemos verbalizar ahora que estamos en este espacio abierto, que está asociado a ver, Andrea, hay cuentos que son tremendamente fuertes, o sea, hay imágenes, hay situaciones que son extremadamente agudas. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Qué cuento tan tremendo, ¿sí? O sea, realmente era un cuento para niños, entre comillas. A ver, y ahí comenzamos entonces a separar paja de trigo, ¿sí? Por eso es importante comenzar desde el lugar de cómo qué se ha presentado como un cuento para niños. ¿Por qué se ha presentado como un cuento para niños? Esto después lo vamos a observar en los grupos de investigación, los grupos de trabajo. Eh, y, y observar justamente, como nos ocurre claramente con el cuento de Hansel y Gretel, que claramente no todos los cuentos de niños, entre comillas, debiera estar destinado a los niños, o por lo menos así como, digamos, como en forma totalmente inconsciente, sin observación, sin previsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún en la agudeza de ciertas imágenes, al haber información encriptada, al haber información en clave, todo este detalle, toda esta, digamos, este listado, digamos, digamos, de verdades que surgen a través de esta investigación, son para que uno pueda tomarlos para la expansión de conciencia y para sumar al proceso evolutivo y al despertar espiritual, al rompimiento, como diríamos hoy, que está muy en boca de todos o de muchos, esto del el rompimiento de la Matrix, ¿sí? Entonces, es el niño el que debe tener esa información que ya está encriptada para que y que sepa lo que había ahí debajo, con que el adulto pueda comenzar a retomar para conectar qué es lo que hay allí, qué es lo que dice eso, qué es lo que me cuenta, qué es lo que reaparece, porque este es otro de los aspectos importantísimos. Hay muchos arquetipos que reaparecen en uno y otro y otro y otro relato. Hay muchas imágenes, hay muchos elementos. Vamos a comenzar a tirar un par de ideas. Manzana, la manzana envenenada, la manzana roja, y oh casualidad nos suena, porque es cierto que Adán, ¿cómo era la historia con el tema de la manzana? ¿Cómo era la historia del árbol que cae la manzana? ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasa con la manzana? ¿Por qué la manzana envenenada? ¿Por qué la manzana roja? ¿Por qué se aclara este detalle? ¿Por qué? A ver, eh, vamos a empezar a mencionar un par de detalles. ¿Por qué la aparición de un príncipe, ¿sí? En más de uno de estos relatos? Y al final, encima es como que aparece al final que uno ya ni siquiera le puede conocer el nombre, o sea, no nos dio tiempo para identificarlo, ¿no? Como que vino, besó y terminó el cuento. ¿Por qué al final? ¿Y qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa con el príncipe? ¿Por qué príncipe y no princesa? Desde el inicio, comencemos desde allí, ¿sí?
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tienden a ser protagonistas de las historias figuras femeninas? ¿Qué es lo que ocurre con los animales? ¿Qué es lo que ocurre con el animal en conexión con estos protagonistas? ¿Qué es lo que ocurre con el alimento? ¿Qué información hay asociada en relación a los alimentos que van apareciendo justamente en estos relatos? ¿Qué es lo que ocurre con la imagen de la bruja? ¿Quién es la bruja? ¿Qué representa la bruja? ¿Estamos hablando de una bruja real? ¿Qué pasa con esa bruja? ¿Qué buscaba la bruja? ¿Qué representa ese arquetipo? ¿Sí? Seguimos tirando así ideas sueltas. La calabaza que se convierte en carroza. ¿Por qué una calabaza y no otra cosa? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué calabaza? Y ahora encima, si nos ponemos a pensar, como seguimos como atando hilos sueltos, calabaza o casualmente también aparece como un elemento simbólico en las fiestas de Halloween, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esa bellísima y sagrada ofrenda de la naturaleza, que es la calabaza, que se transforma en carroza, pero después otra vez vuelve a ser calabaza? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las 12? Hasta las 12, después las 12 no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué me está diciendo la divinidad a través de todos estos detalles y símbolos? ¿Qué hay? Si cada uno de ustedes siente el interés de correr ese velo, bienvenidos sean, me dejan mensaje, avisan, justamente dejen sus emails o se comunican justamente a la página o a mi email personal, que está aquí en el detalle, ¿sí? Del recuadro por debajo de este video, para que justamente, si tienen ganas y se sienten inspirados, nos podamos juntar para poder evocar toda esta información y comenzar, porque es tan solo, aunque ya se vea como inmensa, de hecho lo es inmensamente abundante, es apenas un primer pasito en la introducción al mundo sagrado de la elfología sagrada y de la misión del reino débico en relación a los seres humanos, que bueno, para el que quiere también después, si quieren, seguimos ahondando por allí, porque todos los reinos, todas las dimensiones están en proceso de evolución y todo forma parte de una, digamos, de una propuesta que unifica, que es la integración. En integración con nuestros distintos niveles de conciencia, nuestras distintas dimensiones, las distintas dimensiones de existencia, y llegando justamente a este círculo sagrado, esta rueda sagrada de unión y de reconocimiento mutuo, el humano hacia el reino débico hacia el humano. Vamos a observar cómo todas estas revelaciones y todas estas imágenes, que también en gran parte tienen que ver con predicciones, o sea, lecturas de, como, digamos, de claves a futuro, también reflejadas en los cuentos. Todo esto se unifica y podemos ser esa totalidad. Integramos la información, integramos nuestra elección de ponerlo en movimiento, integramos la energía débica en nuestras vidas, activamos nuestra propia energía débica y bueno, la fiesta es y habrá llegado. Bendiciones, nos vemos. Quienes estén interesados, me avisan y así podemos continuar desde un lugar de de mucho júbilo y mucha celebración en intimidad. Hasta luego.